Estimados amigos de La Ventana Ciudadana, ustedes que nos ven, nos escuchan, nos siguen semana a semana en Chile, en América Latina y en el mundo entero. Gracias por acompañarnos, gracias por ser nuestros fieles seguidores, gracias por los comentarios que nos hacen a esta parte de nuestra ventana, a este diálogo ciudadano que hoy lo vamos a desarrollar en el marco de la política contingente centrada en las elecciones en nuestro Chile querido. Y ni más ni menos con quien siempre he señalado y seguiré señalando, uno de los más importantes analistas políticos del país, don Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gusto de saludarte y gracias por tus tiempos en el nombre mío y del equipo de dirección de La Ventana Ciudadana. ¿Cómo estás, Juan Luis? Un gusto saludarte y por tu intermedio también a quienes nos siguen en esta red social, ¿no? Que nos van a ver en distintos lugares del mundo, como tú decías, porque esa es la posibilidad que nos entrega esta ventana, ¿no? Ciudadana de abrirnos a distintos lugares, a distintas personas para que podamos intercambiar, poder dar algunas ideas, ¿no es cierto?, en este caso acerca de la política en nuestro país. Marco, quiero partir en este intento de desarrollo de algunas ideas con el ánimo de intentar dialogar, razonar en conjunto, cosa que nos hace tanta falta, contigo que eres el experto que nos va a entregar señales y señas para entender mejor lo que está pasando en nuestro país, pero también con nuestros seguidores. Tú sabes que de modo permanente, cuando tú estás con nosotros acompañándonos en este diálogo, se sitúan en nuestra página una serie de consultas y se produce un diálogo que a mí me encantaría que se trasladara al living, al comedor, al barrio, entre las familias, los amigos, los vecinos y en los lugares de trabajo. Y es lo primero que te quiero plantear, porque ¿cómo observas tú, Marco? Yo tengo una inquietud y una preocupación. Tengo la sensación de que esta campaña friccionada ha ido perdiendo el sentido del desarrollo programático, del desarrollo de ideas. Pero no solo en el marco de los candidatos, sino que también en el marco de la ciudadanía, que a mi juicio debería estar atenta. Yo te he escuchado a ti en otros medios de comunicación y he escuchado a otros analistas y casi todos coinciden en que esta primera vuelta es fundamentalmente una toma de decisión en base a las emociones. Cuestión que me preocupa, porque a mí no me preocupa que la emoción gatille en mí una decisión por los ojos del la o los candidatos, por la expresión, la calma, la tranquilidad, por la forma de pararse. No, a mí me interesan los contenidos. Y en función de eso hay una cosa preocupante, Marco, si tú me lo permites. Mira, hay un candidato, digámoslo con todas las letras, José Antonio Kast, que señala en su áreas programáticas, deslavadas áreas programáticas, que él estaría dispuesto, o una de sus medidas es eliminar el Ministerio de la Mujer. Y ante una situación tan grave como esa, y más adelante señala en sus líneas programáticas que el rol de la mujer debería volver a la casa a criar niños, me parece una ofensa a la dignidad de la mujer. Y por sobre todas las cosas me preocupa porque nosotros en nuestro estadio de realidad social, política, cultural y filosófica de nuestro país, veníamos con un interesante avance de la mujer en distintos planos de la opinión social, política, cultural y filosófica del país.
mujeres individualmente y colectivamente, como las tesis y otras agrupaciones sindicales, sociales, culturales, venían ganando un espacio. Y que nadie salga al paso a discutir esto me preocupa. Este silencio ante una cosa que a mí me parece grave. Y me parece grave porque yo soy de los que apuesto a que el desarrollo humano en Chile y en el mundo pasa por el aporte significativamente, un aporte armónico de la opinión de la mujer. Ha sido así en la historia, no lo hemos tomado mucho en cuenta, pero hoy día tenemos que señalar con letras grandes, recargando a las tintas respecto de lo que opinan las mujeres en este país, en el mundo y en la sociedad. Como muy bien tú señalabas, estamos en un momento de la campaña electoral a 3 domingos de la elección, ¿no? De la primera vuelta, que es el 21 de noviembre acá en Chile, a 3 semanas, por lo tanto, de que concluya este proceso de primera vuelta en donde no vamos a elegir al presidente o presidenta, porque eso evidentemente ocurrirá con toda certeza en la segunda vuelta, que es el 19 de diciembre, en el balotaje, ¿no? Y por lo tanto, a tres domingos, tenemos un nivel de incertidumbre sobre el resultado de esa elección que no teníamos, diría yo, Juan Luis, más o menos desde hace 20 años, ¿no? La última vez que tuvimos este umbral tan alto de incertidumbre fue en aquella elección del año 1999, ¿no? Esa elección mítica entre Lagos y Lavín, ¿no? Que se resolvió finalmente en enero del 2020 en la segunda vuelta, ¿no? Perdón, del 2000 en segunda vuelta. Hace 20 años atrás. En las elecciones siguientes a esa, siempre sabíamos quién iba a pasar la segunda vuelta, ¿no? No había muchas dudas, todas se resolvieron en segundas vueltas, ¿no? Y no teníamos muchas dudas quién pasaba, quién eran los dos que pasaban en segunda vuelta, y quizás había algo más de incertidumbre respecto de quién ganaba en segunda vuelta, ¿no? Pero lo teníamos incluso, aún así, más o menos claro, ¿no? Esto comenzó a complicarse después cuando se instauró el voto voluntario en Chile el año 2012. La primera elección que tuvimos con voto voluntario fue el 2013, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, había un poco mayor de incertidumbre por el tema, ¿no es cierto?, de la participación y de la dificultad para poder predecir resultados electorales con voto voluntario, ¿no? Sin embargo, incluso hace 4 años atrás, exactamente hace 4 años atrás, en la última elección presidencial, donde ganó el actual presidente Sebastián Piñera en segunda vuelta, teníamos claro que entre él y Alejandro Guillé, el senador Alejandro Guillé, iba a ser, ¿no es cierto?, la disputa final, como finalmente ocurrió. Y sabíamos también que lo más probable es que en esa segunda vuelta se impusiera, como así ocurrió, Sebastián Piñera. Por lo tanto, hace 20 años que no teníamos el nivel de incertidumbre que tenemos hoy día respecto de quién, en primer lugar, de quién va a pasar a la segunda vuelta, al balotaje, porque de eso estamos hablando, muy bien tú lo decías, no hay total, diría yo, certeza, ni siquiera de ese resultado, ¿no? ¿Y por qué no hay certeza de ese resultado? Son múltiples las variables, ¿no? Marcadas por esta palabra incertidumbre que otros usan, ¿no es cierto?, que aparece un concepto muy mañío, el de liquidez, ¿no? El escenario líquido, ¿no? En donde fundamentalmente es líquido porque varias de las variables que intervienen se están moviendo, ¿no? Y eso hace bien impredecible lo que vaya a ocurrir. Y uno de los elementos importantes que es el que tú planteabas, en este escenario líquido a 3 domingos de la elección, la disputa es no sobre las políticas públicas que plantean los candidatos. La disputa no es sobre las decisiones de políticas públicas para resolver los problemas públicos que hoy día tenemos, sino que la disputa está fuertemente centrada en los sentimientos y las emociones que los candidatos nos provocan, ¿no? Tú citabas el caso de José Antonio Kast. Probablemente la gente que dice que va a votar por Kast, hay mucha gente que no está diciendo que va a votar por él, pero probablemente lo va a hacer, ¿no?
lo hace sin haber leído una línea de su programa, ¿no? Sin saber lo que plantea. Cosas como la que tú señalas respecto, ¿no es cierto?, de su posición que hemos conocido en redes sociales, fundamentalmente en relación a la mujer y al Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero la gente no está teniendo en consideración eso porque no está leyendo los programas, ¿no? Y tú tienes razón cuando afirmas que esta no es una discusión sobre ideas, sobre propuestas, sobre lo que conocíamos como los programas de gobierno, ¿no? De hecho, el candidato Gabriel Boric, que va marcando en primer lugar en la encuesta, señaló que su programa va a estar disponible el lunes, ¿no? Porque había un proceso de entendimiento y de acuerdo entre Frente Amplio y el Partido Comunista que se había alargado más de lo necesario, por lo tanto, su programa va a estar disponible recién el lunes. José Antonio Kast bajó el programa que tenía, las líneas programáticas que tenía en su sitio web, y porque lo está ajustando, seguramente porque está en una negociación con los partidos del oficialismo que hace pocos días atrás dejaron caer finalmente al candidato Sichel y ya están comenzando a acercarse a la candidatura de José Antonio Kast, como lo hizo o lo está haciendo la senadora Poñú, la actual senadora por Concepción, Jacqueline Van Riesenberger, que señaló que estaba en estado de reflexión, o como lo acaba de hacer hace pocas horas atrás la senadora por la región de Los Ríos, Ena von Baer, que ya señaló que va a apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, seguramente Kast está haciendo un proceso de ajuste a ese programa como consecuencia de estos movimientos que se han producido en ese bloque y donde seguramente él va a tener que negociar algunas cosas respecto del programa que le van a pedir los partidos políticos, ¿no? Y que sabemos que como Kast es un pragmático, ¿no? Evidentemente, probablemente ceda en muchas de esas cosas y tengamos algo un poco distinto. Pero nadie está haciendo esa discusión, como muy bien tú lo señalas que lo haces, ¿no? Porque la mayor parte del electorado chileno, ¿no?, y del mundo en general, no es un electorado ideal, no es un electorado real que toma los programas, que los revisa, que escucha los debates, que ve o escucha los debates en televisión, que lee los diarios, que se informa en estos espacios como el que tenemos acá nosotros, ¿no?, para poder tomar su decisión. No, la gente no está tomando su decisión así y el elector cada vez más simplista, ¿no? No está tomando su decisión cada vez más al final o más cerca del proceso que tiene que tomar la decisión, ¿no? Por lo tanto, el voto se ha vuelto estratégico, la gente está votando caso a caso, votando según la oferta, votando según la biografía de los candidatos y sobre todo, Juan Luis, votando de acuerdo a lo que ocurra durante la campaña. Por lo tanto, estas 3 semanas que quedan para la elección del día 21 de noviembre van a ser muy importantes porque hay mucha gente que todavía no ha tomado su decisión. Bueno, mucha gente, de repente puede ser mucho decir, porque recordemos que en Chile está votando en promedio el 50%, cuando no menos, del padrón electoral, ¿no? Y si el padrón electoral son 15, 16 millones, ¿no?, estamos eligiendo nuestras autoridades con 7 millones, y por lo tanto, cuando hablamos de indeciso, hablamos sobre ese número de personas que van a ir a votar, ¿no? Indecisos sobre 7 millones. Entonces, es una elección que va a ser, por eso digo que es tan abierta todavía, no es tan difícil de poder clarificar, porque estamos hablando de esos volúmenes, no estamos hablando de grandes volúmenes de participación, ¿no? Porque todavía, ¿no es cierto?, en Chile, a pesar de los intentos que se hicieron por volver al voto obligatorio, ello no fue posible finalmente por los intereses de muchos de los actores que están en juego, ¿no?, particularmente de los parlamentarios del oficialismo y también de la oposición, que les es más cómodo el voto voluntario al voto obligatorio, precisamente, ¿no es cierto?, porque mucha gente probablemente no va a ir a votar en esta primera vuelta, va a guardarse para la segunda vuelta y ahí tomar la decisión final el 19 de diciembre, ¿no? Por tanto, esos elementos que muy bien tú señalas ponen sobre la mesa esta idea que esta elección se trata más de un plebiscito emocional que de una discusión sobre propuestas o ideas. Tú y yo lo sabemos muy bien, podemos dar por sentado que mucha gente no ha leído una línea, como decíamos antes, de los programas.
¿no? Eso no es una buena noticia, porque quiere decir que la gente está tomando su decisión en base a otros factores. Otros factores como cuáles, ¿no es cierto? Como la valoración sobre el liderazgo de las personas, cómo le cae a una persona, la percepción que se ha hecho de él por su biografía, el miedo, ¿no? El miedo es una poderosa emoción, ¿no? El miedo es una poderosa emoción que moviliza, ¿no? Esa es la estrategia que está usando, por ejemplo, José Antonio Kast, ¿no es cierto?, para instalar un clima de polarización, ¿no? Que es tan simple como decir o yo el caos, ¿no? Y eso de alguna manera se está instalando con fuerza. Entonces, coincido contigo en que esta elección no se trata de decisiones sobre políticas públicas, sino que se trata de pujas emocionales, ¿no? Y emocionales como cuestiones que tienen que ver, como las que mencionábamos, agrégale a eso la migración, ¿no? Los temas de la migración, agrégale las cuestiones religiosas o culturales que siguen siendo importantes en Chile, ¿no? Hay un importante todavía mundo de personas que sigue teniendo unas ideas religiosas bien fuertes y que de repente nosotros ignoramos, subvaloramos, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a todos esos elementos, el miedo a la inseguridad, a la delincuencia que está un poco rebrotando después del encapsulamiento que tuvimos con la pandemia, y por lo tanto todos esos elementos se meten en esta juguera, podríamos decir, ¿no? Que la gente, el resultado de eso se lo toma cada día más cerca de la elección, ¿no? O sea, más cerca el 21 de noviembre, aquella gente que tiene decidido ir a votar, que no son muchos, porque ya hemos visto que la tendencia al abstencionismo estructural en Chile es evidente, ¿no? Mucha gente se está restando a participar. Entonces, la gente de la que va a ir a votar, ¿no? Se está tomando todo este cóctel de todos estos elementos, pero se lo está tomando cada día más cerca de la elección. Por eso que algunos intentan y dicen que Chile se está pareciendo un poco a Perú, ¿no? En donde en Perú las elecciones se deciden en las últimas horas, ¿no? Del día de la votación, ¿no? Por eso que algunos hablan de la peruanización de la política chilena, ¿no? Haciendo un poco alusión a esta idea de que ya no tenemos ese elector más informado, más racional, sino que un elector muy volátil que toma sus decisiones más cerca del momento de la elección y teniendo otras consideraciones que no son, ¿no es cierto?, necesariamente las programáticas. La Ventana Ciudadana en su espacio Diálogo Ciudadano con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, dos constataciones, si tú me lo permites, y si no estás de acuerdo, el análisis es tuyo. Uno, que la publicidad política le ha ganado a la propaganda. La publicidad mueve emociones. La propaganda implica propagar ideas, contenidos para convencer a las personas. En definitiva, pareciera ser que en una decisión tan importante como esta, las emociones están brillando en su presencia versus la falta de presencia de la racionalidad. Yo digo, si tú me permites, y lo he repetido muchas veces, que la sociedad y el mundo viene teniendo un profundo deterioro intelectual que nos hace razonar cada vez menos y actuar en función de las emociones, cada día más individualistas y más movidos por elementos que tocan nuestras emociones. Otra cosa es poner en el razonamiento intelectual una cuota de razonamiento espiritual, de razonamiento emocional, pero razonamiento al fin y al cabo. Es decir, constatar los elementos que determinan una realidad para pretender modificar positivamente esa realidad. Y eso requiere razonar. Y hoy día, incluso, vemos cómo elementos como el miedo transformado en terror, en campañas de terror, pueden jugar un rol significativo y que muchas veces no son la certeza de la realidad que vivimos. O no es la comprensión completa, porque esto de poner el miedo como elemento para que la gente decida,
pero ponerlo a media y no con un análisis de lo que está pasando. Fíjate tú, aprovecho de recomendar que en otro diálogo ciudadano hablábamos ayer con un psicólogo importante de tu universidad respecto del tema del miedo y cómo se usa el miedo en este marco de estructura social y cultural en la que vivimos como un elemento del individualismo para hacernos pensar y razonar de tal o cual forma. En ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué le queda por hacer? ¿Cuándo este país va a avanzar o ya no vamos a avanzar en una toma de decisión más significativa, más cualitativa que emocional? ¿O ya nos quedamos solo en ese carril, crees tú? Mira, bien interesante la reflexión, porque a propósito de la elección uno tiene que comenzar a discutir justamente este tema que tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Cómo se están tomando las decisiones hoy día en el mundo en general, ¿no? Los seres humanos somos una parte razón y otra parte emoción. Nuestro cerebro, ¿no es cierto?, funciona en esas dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, no somos enteramente seres racionales, sino que tenemos un componente importante, ¿no? Y que ha sido históricamente un poquito, yo diría, como tú bien señalabas, no ha tenido como un factor que pueda ser válido para tomar decisiones, ¿no? Como son las emociones. Y la verdad que estos dos elementos en nuestro cerebro operan con cierta simultaneidad, ¿no? De repente nosotros creemos que es mayor lo racional que lo emocional y no es tan así. Por eso que un gran desafío, y aquí viene el punto, de la política hoy día y de los políticos fundamentalmente es saber cómo se gestionan las emociones políticas, ¿no? Porque las emociones políticas van a estar instaladas y cada vez más, como tú decías, ¿no? Pero lo importante es cómo las gestionamos. Y lo que pasa es que cuando tú las usas, ¿no? Y las gestionas solamente con un objetivo de instalar, por ejemplo, el miedo, ¿no? Evidentemente el resultado que puedes tener allí es peligroso, ¿no? Es peligroso, ¿no? Cuando tú gestionas y usas con un determinado afán político, objetivo político, estas emociones como el miedo, esto puede conducirnos por un despeñadero y por un camino que no sabemos al cual vamos a llegar. Por lo tanto, creo que es importante aprender a gestionar las emociones, ¿no? Hay un español, se llama Antonio Gutiérrez Rubí, ¿no? Que tiene un libro muy interesante, un librito pequeñito que se llama Cómo gestionar las emociones políticas, ¿no? Donde hace justamente referencia a esta idea, ¿no? Gutiérrez Rubí es un digamos, conocido asesor de campañas políticas en el mundo, en España, en Chile también estuvo en una oportunidad trabajando en campañas políticas, ¿no? Y ha trabajado mucho esta idea del rol que tienen las emociones en la política y cómo los políticos deben aprender a gestionarlas, no a utilizarlas, ¿no es cierto?, para conseguir un fin espurio, ¿no? Como podría ser, ¿no es cierto?, solamente ganar una elección, pero ganando, ¿no es cierto?, de una manera en que tú lo consigues, por ejemplo, instalando esta idea del miedo. Eso nos lleva entonces a reforzar esto que te digo, a propósito del rol que juegan las redes sociales, por ejemplo, en una campaña política, ¿no? Hemos visto las redes sociales, la gente que se mueve en las redes sociales, nosotros estamos utilizando una red social, ¿no? En donde lo que nosotros buscamos es informar. Otros buscan persuadir, ¿no? Otros buscan persuadir, otros buscan instalar una cierta manera de entender las cosas. Piensa tú lo poderoso que es hoy día la producción memética, la producción de memes, ¿no? Ya no digo el posteo que uno hace en Twitter o en Facebook o en Instagram, sino que el meme, ¿no? Es una unidad de significado en sí mismo, ¿no? Y el meme se reproduce con mucha rapidez y tiene un segundo elemento importante que es el elemento de la fijación. El meme queda fijado.
Lo digo esto a propósito, por ejemplo, de lo que ha pasado con Gabriel Boric la última semana, ¿no? ¿Cuántos memes no has recibido tú en tu WhatsApp, de grupos de amigos, de familiares, de vecinos, de tu trabajo, con memes sobre Boric, sobre su problema con los números, con que no le cuadran los números? Y la gente reproduce eso, ¿no? Se lo manda a otro amigo, a otro familiar, ¿no? Y son esas redes, ¿no? Las que van produciendo que eso se instale en tu inconsciente, ¿no? Por eso digo que es muy poderosa la producción memética. Antes lo fue respecto de Sichel en esta campaña, ¿no? Sobre Sichel hubo mucho meme cuando, ¿te acuerdas? No dijo que había hecho los retiros, después cuando negó haber sido lobista de las empresas de gas. Me acuerdo el primer día, ¿no es cierto?, que Yanna Proboste lo emplazó preguntándole si había hecho lobby para las empresas de gas. Al segundo salió ese meme, ¿no es cierto?, de él en un carrito repartiendo balones de gas, ¿no es cierto?, y con el perrito este de una de las empresas de gas, ¿no? Entonces, creo que son esos elementos, como te digo, los que nos deben llevar a pensar de hacia dónde o por dónde la gente está tomando sus decisiones. Y en tercer lugar, creo que aquí tú dabas en el punto también porque aquí hay una responsabilidad muy importante de los sistemas y, en el sentido de evitar, ¿no?, que las emociones sean lo que se impone por sí sola en una toma de decisión. Hoy día los estados, las democracias son muy vulnerables. Fíjate tú que el autoritarismo hoy día se puede imponer en las urnas, ¿no? Las amenazas a la democracia hoy día parten en las urnas, ¿no? Porque los golpes de Estado hoy día, la llegada de los regímenes autoritarios no es a través del golpe de Estado clásico que nosotros conocimos en los 60, en los 70, como el que derrocó, por ejemplo, al presidente Salvador Allende. No, hoy día es a través de la vía institucional, ¿no?, que se instalan en el poder líderes autoritarios. Y te pongo extremos, ¿no? Chávez llegó al poder, había hecho un intento de golpe de Estado al principio, ¿no es cierto?, un acuartelamiento que hizo, pero después llegó al poder a través de la vía democrática, apoyado por el entonces expresidente Rafael Caldera en Venezuela, ¿no?, que lo veían como un líder que podía ayudar a resolver los problemas del país y el descrédito en que había entrado la política. Otro caso, el de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? También llegó al poder a través de las urnas y se ha perpetuado en el poder hace 14 años que está en el poder, ¿no? Y ahora está buscando, y claro, está buscando una nueva reelección ahora. Acaba de nombrar a su mujer copresidenta de la República. Ya era vicepresidenta, ahora la nombró copresidenta. Ahora, en el otro extremo, Urban digamos, en Turquía, o lo que pasa en Polonia, o lo que pasa en Ucrania, o en Rusia, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque hoy día, y allí entonces, es importante tener en cuenta que las élites y los sistemas deben evitar, ¿no es cierto?, que estos líderes extremistas, ¿no es cierto?, se instalen en el poder. Porque después uno es fácil decir, bueno, pero ¿y quién es responsable de esto? Bueno, los partidos son responsables porque apoyan este tipo de candidatos, ¿no? Y los sistemas son responsables porque no se defienden, ¿no? Hay dos libros muy interesantes que yo le recomiendo a tus seguidoras y seguidores para justamente profundizar sobre esto. Uno se llama ¿Cómo mueren las democracias?, ¿no? Y el otro se llama El ocaso de la democracia, ¿no? Dos interesantes textos que después los puedes colocar tú aquí en el chat para que tus seguidores los puedan revisar, porque habla justamente de este fenómeno hoy día de que las democracias en el mundo no están o no mueren de la manera tradicional a través de golpes de Estado de militares, ¿no? Mueren porque desde adentro, ¿no?, llegan a instalarse en el poder líderes autoritarios que terminan cambiando, ¿no es cierto?, o modificando las reglas del juego. Eso es lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Claramente lo que han hecho en Turquía, lo que han hecho en Ucrania, en Polonia, en Checoslovaquia, en fin, cualquier país del mundo, ¿no? Y nosotros hoy día estamos expuestos también a eso, ¿no? La elección de 3 domingos más tiene que ver también con eso, ¿no? Esas son las cosas que nosotros no las estamos mirando adecuadamente porque, como tú dices, estamos preocupados o la gente está, ¿no es cierto?,
la gente que está preocupada, que es muy poca, ¿no? Por estas otras cuestiones, ¿no? Que son accesorias, que no son las importantes, pero que pueden ser bien fundamentales para la salud de la democracia de nuestro país. Uno de los elementos que pretendemos nosotros motivar, incentivar, es que con diálogos como con expertos como tú nos permitan incentivar a la ciudadanía a que seamos más cuidadosos y que a pesar de esta segunda constatación de que la elección se encuentra, no me gusta el término líquida, me gusta más en desarrollo, en movimiento, producto de todas las características de este periodo electoral, la constatación es que quienes pasen a segunda vuelta todavía no está dicha la última palabra. Sí estaría más o menos claro, digo yo, que Boric tiene más o menos, por lo menos con una patita en la primera vuelta. El tema es el segundo candidato o candidata que pase a segunda vuelta. Y en ese sentido, a mí me gustaría que tú nos hicieras el análisis como una apuesta, una visión, una perspectiva de lo que podría pasar y quién es el candidato o la candidata que pasaría a segunda vuelta, considerando las características de estos últimos 2-3 semanas de campaña, en que yo espero, creo, necesito que se pronuncien más respecto a los programas. Vamos viendo algunas cosas. Tú tocabas esto de la responsabilidad de los partidos. Yo tengo la sensación, Marcos, estimados amigos de la Ventana Ciudadana, de que la candidatura de Sichel se cayó por errores personales, de estilos de él. Sin embargo, responsabilidad tiene eso el equipo de campaña. Yo tengo la sensación de que él era el candidato del oficialismo. Y los partidos lo aceptaron porque era el candidato del oficialismo y que había ganado una primaria. Pero yo tengo la sensación de que ya hoy día el oficialismo, sin decirlo, prefieren decir de que están en estado de reflexión, se han pasado la derecha gruesa a la candidatura de Kast. Y que allí se está centrando el segundo. Yo estoy señalando de que la candidatura de Sichel poco menos que está tocando fondo. Y en ese sentido, ¿cuánta responsabilidad histórica hay en sectores de derecha que se dicen más democráticos, como Renovación Nacional, como Evópoli? ¿Estarán ellos, sus dirigentes, pensando, razonando la posibilidad de apoyar realmente a Kast, entendiendo de que algunos como yo creemos que su candidatura es un peligro de atentado contra la democracia? ¿Qué está pasando? ¿Pasará a Yarna Proboste? En este marco de indecisiones y de toma de decisiones al final de la jornada, irán a votar los mayores de 50 años, donde probablemente sea un espacio donde Yarna Proboste pueda concentrar una votación significativa. En definitiva, mi pregunta es, con el estado de situaciones que se encuentran las campañas electorales, ¿es probable, crees tú, una segunda vuelta Yarna Proboste Boric? ¿O crees tú que está más cerca hoy día la posibilidad de Boric Kast, teniendo en cuenta estos elementos? Aunque lo que en definitiva va a ser el pronunciamiento final son los grandes núcleos de independientes que en este país deciden las elecciones. Claro, eso como tú dices obliga
a pensar en tres escenarios, ¿no? En el primer escenario, Gabriel Boric, como tú dices, que sacó una votación importante en las elecciones de primaria. Pero ojo, ojo, hay que tener cuidado también, porque en esa elección primaria es cierto que Boric sacó una votación importante. No, yo diría que hay que también dar el beneficio de la duda respecto de esa votación que tuvo, porque ahí había mucho voto anti-Jadwe, ¿no? Y gente que después me ha comentado a mí, no siendo de izquierda, que fue a votar a esa primaria justamente para votar contra Jadwe, ¿no? Por lo tanto, el Anticomunista. millón, claro, anticomunista. Por tanto, el millón y medio que puede haber obtenido, ¿no es cierto?, Boric en esa primaria, ¿no es cierto?, una votación muy sólida, muy contundente, hay que castigarla también un poquito, ¿no? No sé si o sea, no Okay. totalmente, pero hay que castigarla en un cierto porcentaje. Interesante, interesante. Supongamos que él pasa, entonces, en el primer escenario, él pasa a la segunda vuelta, en virtud de esta votación que él obtiene, tendría que sacar un poco más, ¿no es cierto?, a lo menos mantener esa votación el 21 de noviembre para poder pasar a la segunda vuelta. Y Perdón, supongamos, ¿no es cierto?, déjame agregarte lo siguiente, a lo que tú señalas. Esa concentración de votos de la primaria obedece además a un nicho, fundamentalmente, la mayoría de esos votos, a un nicho, y no a la población en general. claro, Digo nomás. exactamente. No, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso digo, en ese primer escenario Boric pasa y en ese primer escenario supongamos que es José Antonio Kast el que pasa, ¿no? ¿Por qué podríamos suponer en ese primer escenario que pasa Kast? Por dos razones. Una de la que tú decías, ¿no? Hay elementos que nos hacen pensar que hay un voto oculto, ¿no? Que no se está expresando, ¿no? Y es un voto que podríamos tipificar como contraestallido social, ¿no? Es decir, un conjunto de personas que después de 2 años de estallido social, el proceso constituyente, ¿no? No siendo totalmente de derecha, pueden ser apolíticos, pero que están un Anticambios. poco, que claro, que están un poco saturados de lo que ha sido estos 2 años intensos, con una pandemia entre medio, ¿no? Y que estarían siendo expresión de lo que algunos ya comienzan a denominar como el contraestallido social, ¿ya? O sea, el agotamiento respecto de ese proceso, ¿no? Y por lo tanto eso se podría expresar en un voto a favor de José Antonio Kast, más el 20% del rechazo en el plebiscito, ¿no? Que podría permitirle pasar a una segunda vuelta, ¿no? El segundo escenario que yo visualizo entonces es el mismo Boric, en los dos escenarios pasa Boric, pero también aquí se abre la posibilidad de que Yanna Proboste, como muy bien tú señalabas, pudiese movilizar a un elector, ¿no?, que está por los cambios, que está por las reformas, de manera gradual, de manera moderada, como somos la mayoría de las chilenas y los chilenos, ¿no? Normalmente mayor, incluso de 60 años, subamos un poquito que corresponde a un tercio del padrón, ¿no? Que no fue a votar hace un año atrás en el plebiscito, se abstuvo de votar, a pesar de que tuvimos una alta participación, ese elector se abstuvo de votar y entraron a votar jóvenes, ¿no? Ese elector se abstuvo de votar básicamente por miedo al contagio, no estábamos con vacunas hace un año atrás, Okay. ¿no? Que tampoco fue a votar totalmente en mayo, ¿no? A pesar de que en mayo estábamos con la primera dosis, todavía seguía persistiendo el riesgo al contagio, por lo tanto tampoco fue a votar. Pero es un elector que ha votado permanentemente desde el año 1988, el plebiscito del 88, que viene votando, que siempre lo ha hecho y que votaba por la concertación, ¿no? Ese electorado, ¿no? Si Yanna Proboste logra seducirlo con una oferta en las próximas 3 semanas, primero para movilizarlo, para que vaya a votar, si es que no siguen aumentando, ¿no es cierto?, los casos y se instala esta idea de que estamos en una cuarta o tercera ola, ¿no?, de contagios nuevamente, aunque hoy día estamos con vacunas, ¿no? Mucha parte de la población vacunada con 2 dosis y una parte todavía importante con una tercera dosis, ¿no? Pero supongamos que los moviliza finalmente, marca una diferencia con Boric, eso tiene que ser en conjunto con marcar una clara diferencia con Gabriel Boric, ¿no? Y ahí comentábamos antes contigo, hay un riesgo, ¿no? Un riesgo de que ella pueda perder algunos electores, digamos, de izquierda, que ven en ella también una opción
y ella al endurecer su posición contra Gabriel Boric, como la ha estado comenzando a hacer, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto?, dejen esa candidatura, ¿no? Pero igualmente Yanna Proboste pudiese pasar a segunda vuelta. En cualquiera de los dos escenarios, en el escenario 1, en el escenario 2, la elección, como muy bien tú dices, la podrían tomar, la podría definir, ¿no es cierto?, también el electorado de la derecha, ¿no? De la derecha, esta derecha liberal que suponemos que existe, porque desde Alamán en adelante que se ha intentado instalar en Chile, ¿no? Primero fue con Alamán, ¿te acuerdas? La derecha liberal, después exactamente, cuando llegó después Piñera, el 2010, junto con Gispeter, hablaban de la nueva derecha, ¿no? Que tampoco resultó. Luego Sandón, hace algunos años atrás, con la derecha social. Y el último ha sido Mario Desbordes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si esa derecha realmente existiera, hubiera votado por Desbordes. Y no por el invento del marketing político, ¿no es cierto? El invento de la moneda que fue Sebastián Sichel. Entonces de alguna manera, lo que se expresó, que tú recordarás muy bien, en el año 1964, el famoso naranjazo del 64, o que se expresó este año aquí en la región metropolitana con la elección entre Orrego y Oliva, conocido como el Olivazo, ¿no? Porque la gente y sectores de la derecha fueron a votar por Orrego para contener, ¿no es cierto?, a Karina Oliva. Ese fenómeno podría darse entonces en cualquiera de estos dos escenarios, ¿no? O sea, electores que se movilicen solo para contener a Gabriel Boric, pero en el primer escenario, con el peligro de que eso signifique que José Antonio Kast pudiera llegar a ser presidente de la República, y con todo lo que eso significa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el escenario más probable es el segundo que te planteo, es decir, que en estas 3 semanas Yanna Proboste logre, ¿no es cierto?, presentar una oferta muy interesante para ese electorado, ¿no es cierto?, que ella intentara ir a buscar, ¿no?, intentara movilizar a votar, que le pudiera permitir a ella pasar a segunda vuelta, porque con todo el voto oculto que hemos hablado, igual yo creo que José Antonio Kast tiene un techo, ¿no? La derecha en Chile siempre ha sido, démosle el 30%, ya, no el 20% del rechazo, sino que démosle el tercio, ¿no? Aunque ese tercio no lo consiguieron en la elección de mayo para los convencionales. Les recordemos que el rechazo, el oficialismo, la derecha no consiguió un tercio en esa elección, ¿no? Y ha venido perdiendo en todas las elecciones. Y yo digo, ¿por qué en esta elección debiera ganar solo, ¿no es cierto?, si es que este movimiento contra estallido social fuera tan poderoso y que nosotros no estamos viendo, no estamos leyendo bien que ese estallido, o sea, que ese movimiento contra, no quiero decir contrarrevolucionario, pero contra estallido social, ¿no es cierto?, puede expresarse de manera silenciosa, ¿no? Nadie está diciendo voy a votar por Kast, no, pero yo he escuchado personas en círculos de amigos que de repente te dicen, sí, voy a ir a votar por Kast, fíjate, en esta elección. Y uno se sorprende porque dice, pucha, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa gente se podría, no siendo de derecha, movilizarse a votar por Kast? Bueno, entonces, eso es lo que tiene que hacer Yanna Proboste en las próximas 3 semanas, en estos 20 días que quedan, 21 días que quedan para la elección, ¿no? Hay un debate el 15 de noviembre, ¿no?, que va a ser decisivo, va a ser más temprano, a las 8:30 de la noche, se va a adelantar el debate de Anatel, seguramente va a haber mucha expectación con ese debate. Tampoco podemos saber qué va a pasar. Ojo, que Boric también está sometido a fuertes presiones, ¿no? Tensionado, además. Tensionado, con una campaña probablemente anticomunista que va a ser muy fuerte, porque se intenta identificar a Gabriel Boric como el candidato del Partido Comunista, ¿no? Entonces, son 3 semanas bien cruciales las que tenemos por delante, 21 días muy claves para el resultado de esta elección, pero aún así, ante tu pregunta, yo creo que el escenario probable debiera ser, ¿no es cierto?, que a la segunda vuelta pasara Gabriel Boric y Yanna Proboste, y esa segunda vuelta sería una elección totalmente distinta, en donde probablemente la tenga que definir el electorado de la derecha, ¿no?, generando todos los efectos que eso puede tener. Marco, permíteme un par de matices respecto de tus elementos de análisis. A ver,
en la tesis de que pase, para que pase Yarna y Boric, yo creo que a Yarna no le hace bien ponerse en una perspectiva, comillas, anticomunista. No debe centrar sus elementos de diferenciación con Boric en ese plano, creo yo. Segundo, creo que el tema fundamental es el peligro para Yanna, es señalar el peligro que existe de que una candidatura como solapada, digo yo, como la de Kass, pase a segunda vuelta. Tercero, yo creo que hay gente como en la derecha, comillas, liberal, que no está dispuesta a votar por Kass. Que si realmente está leyendo el futuro del país, no va a ir a votar o se va a inclinar por otro candidato. Por tanto, mi escenario es que yo creo que toda la derecha junta no va a pasar del 25, 27%. Yo le sumo unos pocos. O sea, si ellos rasparon la olla en la convencional, logrando un 20%, seguirán raspando la olla con un poco de elementos de la propia olla y llegarán a 25, 26%. Más no le veo, porque esta Pero tú campaña... no ves un voto del contraestallido, no, ese Pero, no lo has percibido. a eso me quiero referir, porque si bien es cierto, hay elementos que nos llevan, la propia televisión está jugando un rol con esto de exacerbar el tema del miedo y del terror, pero ya vemos que la derecha no le ha dado respuesta al tema de la delincuencia, de la violencia y del terror existente en las calles de Chile, que es otra parte de la violencia. Y esta idea tuya de esta campaña anti-proceso constituyente no es más que una campaña del terror que no debiera tener mucho asidero, porque la derecha ya probó que no es capaz y que va contra el proceso de desarrollo del país. O sea, cualquier ciudadano puede decir, claro, yo quiero paz, quiero tranquilidad, pero sí que quiero cambio, porque de lo contrario no van a mejorar la educación, no va a mejorar la salud, no van a mejorar las pensiones. O sea, no podemos seguir en las manos de los mismos de antes. No podemos seguir con una derecha que defiende al troche y moche a los empresarios, que no quiere reformas en carabineros, que no quiere reformas en el ejército y carabineros que están manchados por actos de corrupción y que no va a ser posible un cambio en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, PDI y Carabineros, si no pasa por la constituyente. Por tanto, yo digo, aunque haya una campaña del miedo que cruza incluso a la constituyente, igual las mayorías no pueden debilitarse tanto. O sea, aquí, este país, la gran mayoría del país apuesta a cambios y los cambios se hacen con gente distinta. Y en ese sentido yo le doy un voto a Proboste. Yo creo que hay mucha gente que entiende de que Proboste no es parte de la categoría que se señala de los señores políticos. Yo creo que ella siempre ha tenido, es mujer, es aymara, es una mujer de corte, comillas, popular, ha manifestado ser muy unitaria dentro de los marcos de la oposición, y eso es lo que ella tiene que exacerbar, levantar, promocionar. Sí, o sea, yo creo que
que si hubiera una dosis mayor de racionalidad, como comentábamos, ¿no? en el elector, evidentemente la candidatura de Yanna Proboste es la que ofrece mayores posibilidades, primero de gobernabilidad en un país que va a ser difícil, más difícil todavía a partir del 11 de marzo, lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Se va a ver aclavado la plata dulce de los retiros, de la ayuda del Estado, vamos a tener un escenario de inflación, ¿no? Eso va a generar inestabilidad social, ¿no? Mucha demanda social. Vamos en paralelo, se va a estar redactando la nueva constitución ya en su etapa final, pero no van a haber reglas del juego, ¿no? Y por lo tanto va a haber bastante crispación política. ¿Quién puede enfrentar de mejor manera ese escenario complejo que va a amenazar la gobernabilidad? Evidentemente no es José Antonio Kast, no es Sebastián Sichel, no es Gabriel Boric, sino que es Yanna Proboste. Creo que si pensáramos en una lógica de gobernabilidad, ¿no? La gran pregunta es si los electores están viendo eso, ¿no? Están pensando de esa manera, ¿no? Están apelando y utilizando esas variables para poder tomar su decisión electoral, ¿no? Esa es la duda que tenemos producto de la incertidumbre, de que los estudios de que disponemos no nos permiten confirmar empíricamente eso que estamos señalando, y que las emociones, ¿no es cierto?, están jugando un rol, ¿no?, acrecentada, exacerbada, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación, como tú decías, ¿no es cierto?, que han jugado un rol funcional a los intereses, ¿no es cierto?, de ellos, que ven reflejados en candidatos como Sichel o como José Antonio Kast, que han tenido gran cobertura, que tienen mayor acceso al financiamiento, digamos, de los empresarios. Son aportes personales, pero finalmente son aportes de los empresarios los que llegan ahí, que están regulados por el CERVEL y todo lo demás, de acuerdo, pero quienes captan más ese financiamiento han sido Sichel y Kast, ¿no? Los otros candidatos han recibido muy poco aporte de personas, y detrás de esas personas sabemos que hay empresarios, grupos de empresarios. En fin, entonces, es claro eso, pero a 21 días de la elección, ¿no? Yo creo que son esas las cuestiones que no hemos despejado totalmente, ¿no? Por eso que estos 21 días, lo que va a ocurrir en los próximos 3 domingos, ¿no?, va a ser bien importante respecto de ese resultado. Pero claro, los elementos que tú compartes, yo también creo que hay que tener sobre la mesa. Tengo mis dudas sobre el tema de la diferenciación con Boric, en el sentido de lo que tú planteas, porque en el sentido de que ella debiera apostar mucho más a un rol, ¿no es cierto?, o a captar ese elector moderado, que no lo va a captar con un discurso a medias tintas, ¿no? Se tiene que ser muy clara y muy categórica en sus posiciones, ¿no? Y por lo tanto decir las cosas con mucha claridad, porque eso es lo que la gente espera. No sé cómo se va a traducir eso en un relato de campaña, porque aquí hay una estrategia de campaña que ella va a comenzar a desplegar en los próximos días. ¿Fue efectiva Yanna Proboste en derrumbar la candidatura de Sebastián Sichel? La pregunta es, ¿va a estar disponible para hacer eso mismo respecto de Gabriel Boric? ¿No? Y sabemos que sí lo va a hacer respecto de José Antonio Kast. Entonces, esas son las cosas que en estas 3 semanas, ¿no?, vamos a ver cómo se despliegan y cómo se desarrollan, y que no nos permiten, de todas maneras, todavía hacer solamente conjeturar, como lo estamos haciendo ahora, a 3 domingos de la elección, conjeturar estos escenarios sobre los que estamos hablando. Interesante, Marco, lo que tú señalas. Solo te voy a agregar lo siguiente. No te olvides que en segunda vuelta, sea electo quien sea, si pasa Boris Proboste, se requiere un grado de unidad para la segunda vuelta. Y segundo, se requiere un grado de unidad y de fidelidad para la gobernabilidad. O sea, ningún bloque por sí solo le da gobernabilidad a este país. Por tanto, toda la actual oposición debería estar en un próximo gobierno trabajando juntos en un pacto de gobernabilidad. Y ojalá los sectores realmente democráticos, que yo creo que son pocos de la derecha en este país. Marcos Moreno, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Central Santiago de Chile,
en el nombre de la dirección de La Ventana Ciudadana, te doy gracias por tu visita en este espacio Diálogo Ciudadano. Yo me quiero despedir señalándole a nuestros seguidores, invitándoles a que intenten, nos ayuden a poner una cuota de razonamiento a las decisiones que tenemos que tomar en las próximas elecciones. Los invito a que efectivamente pasemos de las emociones a una racionalidad colectiva, conversando con sus vecinos, con su familia, en los lugares de trabajo, poniéndole un poco de coco a nuestras decisiones. Eso es por mi parte, Marco, y todos los micrófonos de este análisis que hemos intentado para que tú te despidas de nuestros seguidores y tu mensaje final. Sí, a 3 domingos de la elección insistir en que va a ser clave la pregunta sobre, y que deben responder los ciudadanos el 21 de noviembre, quién quién puede garantizar de mejor manera la gobernabilidad del país en un periodo que va a ser complejo de transición, ¿no? Entre un ciclo político y otro, como hemos hablado en nuestra oportunidad acá. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que yo dejaría instalada, ¿no? que deben resolver los ciudadanos. Y en segundo lugar, junto con eso, también prestarle atención a que la decisión que se tome, ¿no? también tiene que ver con la salud de nuestra democracia, ¿no? Como yo decía en algún momento, las democracias hoy día también están muriendo parten su muerte, ¿no es cierto? O pueden partir su muerte también en las urnas, ¿no? Porque cuando no somos responsables y cuando, ¿no es cierto?, tomamos decisiones en base a cuestiones, impulsos, variables que no son las razonables, podemos llegar a poner en riesgo la democracia. Así han muerto las democracias en muchos países en el mundo, ¿no? Porque llegan al poder por la vía institucional, por la vía legal, podríamos decir, por la vía democrática, líderes autoritarios que finalmente terminan horadando las bases de la democracia. Recomiendo mucho este libro, aquí se ve al revés, ¿no es cierto? Pero le voy a dejar el dato, no, cómo mueren las democracias, ¿no? De Steven Levinsky y Daniel Ziblatt, un libro clásico sobre, si ustedes buscan en internet van a encontrar mucha información sobre este texto, resúmenes, qué sé yo, no hay que leerlo entero, porque son bien interesantes y también junto con el tema de la gobernabilidad es otra de las cuestiones que las chilenas y los chilenos vamos a tener que resolver en el sentido de cómo asegurar que nuestra democracia siga estando en forma. Así que ojalá en una próxima encuentro en La Ventana Ciudadana, Juan Luis, podamos ya estar conversando probablemente sobre lo que va a ser la segunda vuelta electoral el próximo 19 de diciembre. Que estén muy bien y muchas gracias. Reitero mis agradecimientos a ti, Marco, y a todos nuestros seguidores, no sin antes comprometerte a lo siguiente. Mándame, por favor, por WhatsApp una foto de la portada de ese libro y de la parte de atrás del comentario, porque nosotros, como tú sabes, promocionamos lectura de libros todas las semanas y nos gustaría promocionar esta y el otro libro que tú señalaste. Sí, el ocaso de las democracias. El ocaso de las democracias. Para promocionarlo, y además porque, te digo, no, es interesante leer, es interesante informarse, y en eso nosotros contribuimos regalando incluso libros una vez al mes, con el auspicio de una hermosa librería que nos apoya cada mes regalándonos un libro para que nosotros, eso es Antártica Libros, sucursal Centro de Concepción. Marco, un abrazo grande y seguiremos conversando. Muchas gracias.